Hay millones y millones de profesos cristianos que no le creen a Dios. Se dicen cristianos, pero no le creen a Dios. ¿Pero por qué no le creen? Pues porque no le conocen. Cuando uno conoce al Señor y cuando uno tiene experiencias con Él y cuando vemos la mano poderosa del Señor en nuestras vidas, entonces es que empezamos a creerle. Les digo esto porque nunca para juzgar ni criticar, sino para informar, para hablar de la palabra del Señor, para darle honra y gloria a Dios, que es el Todopoderoso, y porque Él utiliza a los seres humanos para ser instrumentos, más bien como instrumentos, para llevar su palabra, su verdad a los demás, para que los demás, los que están viviendo en tinieblas, o sea, en la mentira, en la falsedad, pues puedan conocer a Dios y por lo tanto gozar de sus bendiciones. Y les cuento esto porque hace 3 días, más o menos, 2 días, me encontré a un joven en el camión, venía en el camión yo de la iglesia y me encontré a un joven, muy joven, 21 años, que me encantó platicar con él. Y lo miraba como preocupado, miraba que se frotaba o frotaba sus dedos o lo miraba así como triste, pensativo, pensaba yo que estaba triste o pensativo. Pero lo saludé y empecé a platicar con él. Y entonces me dijo, no, es que no he dormido en 2 días, parece que me dijo, o que se había quedado 2 turnos en el trabajo. Y, y yo le dije, no es bueno que te afanes en el trabajo, no es bueno que te esfuerces al grado de que pongamos en peligro nuestra salud. Si está el Todopoderoso y dice el Señor, yo soy el dueño del oro y la plata, mío es todo. Dice Salmo 24:1 que el Señor, vamos a leerlo. Salmos 24:1 para ver qué nos dice el Señor en su palabra. Dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y todos los que en él habitan. Y en otro versículo dice, mío es el oro, mía es la plata. Así que si Él es dueño del universo completo y nosotros somos sus hijos, ¿por qué carecemos de lo más indispensable? De hecho, el Señor bendice hasta que sobre y abunde cuando nosotros somos leales a Él, cuando nosotros estamos buscando hacer su voluntad. El Señor no bendice solamente por bendecir. Él bendice a quien le teme y quien le obedece. Y estaba platicando con este joven y le estaba diciendo eso exactamente, que hay un Dios todopoderoso y que el Señor lo quiere bendecir y que el Señor quiere que Él le conozca para que Él no se afane en el mundo. No nos podemos afanar o estar viendo cómo conseguimos dinero. Si el dinero es de Dios y si tú le entregas tu vida al Señor y te esfuerzas por hacer su voluntad, el Señor te dará lo que necesitas. Con esto no estoy queriendo decir que no debemos trabajar. No quiero que se malinterprete eso. Estoy diciendo que si estás trabajando, trabaja lo que es necesario, las 8 horas que sean necesarias, pero nunca te estés esforzando por más y más y más en el trabajo. Sírvele al Señor y el Señor te dará lo que tú necesitas. Hay personas que han dejado testimonios, que han dejado su trabajo para dedicarse 100% al ministerio de servir al Señor, y el Señor les ha dado lo suficiente y más para que puedan vivir. Y se han casado y han tenido hijos y el Señor ha estado ahí para sustentarlos. Y eso es real. Todo aquel que hemos experimentado tener una relación con el Dios Todopoderoso, una relación de verdad. Cristo Jesús nos dice, de hecho hay un canto que dice que el mejor amigo es Cristo Jesús. Eso no son solo palabras, no es un canto que se le ocurrió a alguien solamente por escribirlo o por decir algo bonito. Eso es literal. El Señor quiere ser tu amigo, Jesucristo quiere ser tu amigo, tu hermano. Y Él te dará todo lo que tú necesitas si tú solamente te esfuerzas en servirle. Eso es lo que dice, lo que quiere el Señor en realidad. Y les vuelvo a repetir, no, con eso no quiero decir que tengan que dejar el trabajo. Estoy diciendo que empiecen a servir al Señor y si el Señor les pone en el corazón que así sea, dejar el trabajo como lo hizo esta persona que yo hice su testimonio y le creo porque yo he experimentado lo que él dijo. Y todo aquel que conoce al Señor y que tiene beneficios de Dios y bendiciones,
sabemos y nos podemos entender perfectamente. Entonces, no ir más allá de lo necesario para trabajar, y que el trabajo, cuando ya conozcamos al Señor, que en el trabajo, en la casa, en la calle y donde quiera que estemos, sea el lugar para testificar de nuestro Señor. Y entonces así es como se corre la verdad de voz en voz, y hay personas que el Espíritu Santo toca su corazón, entienden lo que se les está diciendo porque son hijos de Dios, y entonces empiezan a caminar en el camino del Señor. Entonces, les platicaba esto porque era muy importante. Me llamó mucho la atención este muchachito porque estaba muy jovencito, estaba empezando su vida. Tenía una niñita, se me hace que dijo que tenía 5 años, no, tenía 28 años, perdón, no 21, 28. Porque yo le había entendido que 21 y él me había dicho que 28 porque me dijo que su niña tenía 5. Entonces dije, y yo como yo le había entendido que tenía 21, dije, entonces tuviste tu bebé muy chiquito, le dije, si tiene 5 y tiene 21, la tuvo a los 16. Y dije, muy chiquitito, pero no, me dijo, tengo 28, ok, el punto es este. Me agradó platicar con él, le di la palabra al Señor y le hice saber que hay un Dios todopoderoso que vive realmente literal, es literal, Dios es real, y todo aquel que quiere experimentar una vida de íntima relación con Él, como padre e hijo, como hermanos, como un amigo, lo puede hacer. Todo aquel que cree, dice la palabra del Señor, todo le es posible. Así que si tú crees lo que te estoy diciendo, clama al Señor y Él te responderá, dice Jeremías 3:33. Bueno, vamos a empezar con un versículo que todos conocemos, todos aquellos que se digan cristianos lo conocen porque es muy conocido. Vamos a leer Josué 1:9. Josué 1:9. Nos dice el Señor en su palabra: Josué 1:9. Ok. Dice: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. El Señor está con quienes le temen, con quienes están esforzando por hacer lo correcto, lo bueno, por los que educan a sus hijos con principios y valores, con las personas aquellas que hacen el bien sin mirar a quién, con aquellas personas que en su corazón existe el amor, porque el amor viene de Dios. Pero no estoy hablando del amor humano, porque el amor humano es egoísta, sino del amor de Dios. Entonces dice aquí que le dice que se esfuerce y sea valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo. ¿De qué esfuerzo habla? El Señor no está hablando de esfuerzo, bueno, también, pero no en su totalidad. Nos debemos de esforzar en todo lo que hagamos, y siempre lo que hagamos sea para honrar al Señor. Donde quiera que estemos, siempre lo que hagamos sea para honrar al Señor. El Hijo de Dios tiene que sobresalir, tiene que ser excelente. El Hijo de Dios tiene que hacer la diferencia. Aun cuando no conozca todavía al Señor, esa persona que aún no le conoce se estará esforzando por hacer lo que hace con excelencia, para que todos vean que Él es diferente. Los hijos de Dios somos diferentes. Entonces, aquí está hablando el Señor: esfuérzate y sé valiente. Hablando de valentía, no estoy hablando de la valentía que muchos creen. Muchas personas piensan que ser valiente es no tenerle miedo a las personas en cuestión de que me va a pegar, o que me asusta la víbora, o que me da miedo el perro, o que no está hablando de eso exactamente. Está hablando de la valentía de hablar de Dios, porque en este mundo de pecado, donde ya todo está muy lleno de maldad, el que habla lo correcto, el que está proclamando la palabra del Señor, el que está haciendo, el que quiere hacer la diferencia, es criticado y juzgado. Y muchas veces esas personas sufren por lo mismo. Entonces el Señor dice: sé valiente, tú ve y haz lo que yo te estoy ordenando que hagas, ve y habla de mí, da testimonio de lo que yo he hecho de ti y contigo, muéstrales todo lo que yo te he dado, muestra que yo te sané, muestra que yo te exalté, muestra que yo te di lo que tienes, habla de mí, dice el Señor. Y aquel que lo hace tiene la valentía de hacerlo en un mundo lleno de maldad y de pecado, donde todo, dice el Señor en su palabra, donde se le llama a lo bueno malo y a lo malo bueno. Entonces lo bueno es la Biblia, y la gran mayoría, y sobre todo de los que se profesan cristianos,
jamás abren la Biblia. ¿Cómo se dicen cristianos si no abren la Biblia? Ser cristiano no decir yo creo en Jesús. Ser cristiano es tener una comunión con Dios, leer la Biblia todos los días, alimentarte de la Biblia, porque dice Mateo 4:4, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que vive la palabra que sale de la boca del Señor. Así que tenemos que alimentarnos de lo que dice la Biblia diario, así como comemos la comida física, también tenemos que comer la comida espiritual diariamente para no morir espiritualmente, para que podamos crecer en fe, conocer al Señor y por ende pues la vida eterna. Vamos a leer Primera de Corintios 15:58. Dice el Señor, dice, así que hermanos míos, amados, estar firmes y constantes, no cuando se me da la gana, no cuando tengo un rato libre, no cuando, ay, me acordé, no, constantemente. Cuando Cristo vive en ti, tu pensamiento está en el cielo. Todo el día, tu pensamiento está con Dios. Y aquí dice constantes, creciendo en la obra del Señor. ¿Cuál es la obra del Señor? Testificar de Él, predicar, ayudar, amar, colaborar, hacer lo correcto. Sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Así que al último vamos a leer, bueno, no al último, pero dice el Señor que Él vendrá a dar su pago a todos, según sea nuestra obra. Pero está hablando de la obra en la vida espiritual, no lo que hacemos como legalismo. No es llevar una despensa y dársela a alguien y pobrecito, le voy a dar esto. O aquellos que publican estar ayudando a alguien para que todo el mundo lo mire, eso no lo cuenta Dios. Dice también la palabra del Señor que tu mano izquierda no sepa lo que hace la derecha. Cuando tú ayudes a alguien o cuando seas movido por el Espíritu de Dios, eso no se publica. Y si lo publicas, no lo haces en el sentido de alardearte o de glorificarte, porque toda la honra y la gloria es para el Señor. Toda la honra y la gloria es para el Señor siempre. Nosotros solamente somos instrumentos en sus manos. Entonces aquí el Señor nos dice que seamos constantes para crecer en la obra del Señor. Eso es un trabajo diario, una obra diaria. Y eso lo vas a ir entendiendo conforme conozcas al Señor y el Señor te vaya moviendo por su espíritu, porque el Señor es el que hace la obra, no nosotros. Dice su palabra que Él pone tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Así que todo lo hace Dios, solamente nosotros tenemos que decir, Señor, utilízame. Y entonces el Señor obrará. Efesios 6:6. Efesios 6:6. Dice el Señor, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Aquí está muy clarito, haciendo la voluntad de Dios. Esa es la obra que debe hacer la persona. Ahí debe estar el esfuerzo y la valentía en hacer la obra del Señor. Dice aquí, como los que quieren agradar a los hombres. Una persona nunca debe hay una manera de decirlo. Yo conozco dos. Cuando dices le está haciendo la barba, quiere decir le está lamiendo las botas. Es como humillarse en el sentido vergonzoso para conseguir, o aunque te caiga mal la persona, o aunque te caiga mal el jefe, aunque te caiga mal tu superior, haces lo posible con tal de agradarle. Y eso no debe de ser así. Uno debe de buscar agradar al Señor para que el Señor nos pueda bendecir y no tengamos que llegar a hacer eso tan vergonzoso, porque eso es de personas que no conocen a Dios, porque si conocieran a Dios obrarían de manera correcta. Una persona nunca se debe de humillar en el sentido vergonzoso. No estoy hablando de la humildad como ser humano, porque debemos ser humildes. Estoy hablando de humillarte de una manera vergonzosa con tal de obtener algo. A eso me refiero. Pero debemos ser humildes. Dice Jesucristo que tenemos que ser humildes y mansos como Él.
Pero yo no estoy hablando de esa humildad, estoy hablando de la humillación vergonzosa por conseguir algo, aunque te caigan mal los demás. Eso le llamamos aquí en México como hacer la barba o lamebotas. O sea, eres capaz de lo que sea por conseguir lo que sea y eso está mal. Dios te puede bendecir sin que tengas que llegar a hacer eso. Al contrario, el Señor dice, sírveme, te quiero utilizar, predica de mí, testifica de quién soy, porque me conoces y entonces recibirás la bendición. Segunda de Timoteo 2:15. Segunda de Timoteo 2:15. Dice la palabra del Señor, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Aquí está, mire, la palabra avergonzarse de lo que les estaba diciendo. Uno debe de predicar de la palabra del Señor con gozo, con amor, con fe, porque crees, con, ¿cómo se le llama en la palabra? Se me fue. Pasión, amar a Dios, predicar con pasión, porque sabes que es la verdad, porque sabes en quién has creído. Yo sé en quién he creído. Así que dice la palabra del Señor, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. O sea, estar seguro que cuando estás predicando verdad. Y yo lo estoy. Por eso aquí Pablo le recomienda a Timoteo, no te avergüences de predicar, no te avergüences de llevar la palabra del Señor. Es la obra que el Señor pide. Esa es el esfuerzo que tenemos que hacer. Y la valentía de hacerlo, porque como les digo, vivimos en un mundo donde la Biblia ya es obsoleta, donde la Biblia es pasada de moda, según ellos. La palabra del Señor es eterna, porque Dios es eterno, y la palabra de Dios es para todas las generaciones, la palabra de Dios es para el ser humano. Así que la Biblia nunca pasa de moda, porque entonces sería decir que Dios pasó de moda, hay que dejarlo a un lado, y de hecho lo han dejado, por eso el mundo está como está. Dice Josué 1:7, vamos a regresar a Josué 1:7. Josué 1:7. Nos dice la palabra del Señor, solamente, fíjense, cómo esta palabra, solamente, esfuérzate y sé muy valiente, solamente, lo demás vendrá por añadidura, dice Mateo 6:33. Buscad el reino de Dios y su justicia, lo demás vendrá por añadidura. Quiere decir que le sirvas al Señor y lo demás, Él lo hará posible. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley. ¿Conforme a qué? A hacer toda la ley, o sea, obedecer los 10 mandamientos que se encuentran en Éxodo 20. Y el cuarto mandamiento es el sábado. Así que dice, para cuidar de hacer conforme a toda la ley. Ok. Dicen que mi siervo Moisés te mandó, no te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. ¿Se dan cuenta? Cuando dice que no te apartes ni a diestra ni a siniestra, quiere decir que tenemos que ir por el camino estrecho, el recto, el que nos lleva a la vida eterna. Que no tengas en tu mente el mundo, que no tengas en mente otra cosa que no sea el Señor, que no sea su palabra, que no sea hacer lo correcto. El Señor conoce nuestros corazones y Él sabe, Él no puede ser engañado. Él sabe las circunstancias que nos rodean y Él transforma esas circunstancias para que podamos obedecerle, para que podamos hacer su santa voluntad. ¿Y cuál es la santa voluntad del Señor? Hacer conforme a toda la ley. Porque dice Eclesiastés 12:13, porque es el todo del hombre, guardar sus mandamientos. Vamos a leer Colosenses 4:12. Colosenses 4:12. Ok, aquí está. Colosenses 4:12.
Colosenses 4:12. Dice la palabra del Señor: os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. ¿Qué Dios quiere? Que le obedezcamos, que le amemos. Y dice Jesucristo en Juan 14:15, si me amas, guarda mis mandamientos. Ahí sale otra vez a relucir la ley del Señor. Éxodo 20. Así que aquí dice que Epafras ora por todos sus compañeros, pidiéndole al Señor que nos ayude a mantenernos firmes, perfectos, completos, perfectos. El Señor considera a sus hijos perfectos cuando le entregamos el corazón, la voluntad y hacemos su voluntad, aún a pesar de nuestra humanidad. Entonces aquí dice, completos en todo lo que Dios quiere. ¿Qué quiere Dios? Que le obedezcamos. Efesios 4:1 es el que acabo... no, mentira. Efesios 4:1. Vamos a leer Efesios 4:1. Dice la palabra del Señor: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Los hijos de Dios fuimos llamados. De hecho, el mundo entero fue llamado, pero no todos respondieron al llamado. Así que hace referencia a los hijos de Dios, porque Dios llamó al mundo entero, pero el mundo entero no quiere saber de Dios. Entonces, el llamado es para los hijos de Dios en realidad. Dice que tenemos que vivir como dignos de la vocación con que fuimos llamados. ¿Cómo es digno? ¿Cómo se comportó Jesucristo cuando estuvo aquí en la tierra? Así tenemos de comportarnos nosotros. Dice que el que quiera seguir a Cristo tiene que andar como Él anduvo. Así que aquí dice que debemos responder a la vocación, dignos de la vocación con la que fuimos llamados. Así que debemos de andar como Cristo anduvo, amando, obedeciendo, siendo humildes, amables, protectores, siendo lo que el Señor nos pide que hagamos. Cuando nos entregamos nuestra vida al Señor, Él nos enseña a responder como Él quiere. Ya les repito, toda la obra es de Dios, no de nosotros. Segunda de Crónicas 15:7. 15:7. Dice mi Señor: pero esforzaos vosotros y no desfallezcan vuestras manos, pues hay recompensa para vuestra obra. Eso es lo más bello, que no estamos aquí en este mundo, los hijos de Dios, en vano. Tenemos que hacer su obra, ser sus instrumentos, hacer lo correcto, y el Señor nos recompensará. Nos dará aquí en la tierra un pedacito del cielo para poder tener la paz en el corazón a pesar de lo que esté pasando en el mundo. Y tener la esperanza de la resurrección si llegamos a morir, para la vida eterna. Vamos a leer Apocalipsis 22:12, donde nos deja más claro lo que les acabo de leer. Apocalipsis 22:12. Dice la palabra del Señor: he aquí yo vengo pronto, y eso está a la vuelta de la esquina. Solamente el que no quiere ver, no lo va a ver. Si dice el Señor en su palabra que sus hijos no nos tomará por sorpresa lo que viene, pero los que no quieren nada con Él no sabrán ni lo que está pasando hasta que sean destruidos. Dice: he aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Así que hay que hacer la obra del Señor. Cuando hagamos la obra del Señor, dejarnos guiar por el Espíritu de Él para hacer lo correcto y llevar su palabra al mundo, porque dice también la palabra de Dios que el Evangelio se predicará hasta todo el mundo, y hoy con las redes sociales, con el internet, la palabra de Dios tú la puedes predicar ahorita y se puede escuchar en el otro lado del mundo en cuestión de segundos. Así que cuando dice la palabra de Dios que se predicará el Evangelio en todo el mundo, entonces vendrá el fin. Así que pónganse a pensar en eso, a meditar. El Evangelio ya se está llevando a todo el mundo y Cristo no tarda en regresar. Así que Él dice que nos recompensará por haber hecho su obra, por trabajar para Él, por predicar, por actuar como Él quiere que actuemos.
Por último, vamos a leer Mateo 6:25. Mateo 6:25, donde el Señor nos dice: por tanto os digo, no os afanéis, aquí está la palabra, no te afanes, no te estés mortificando, no hagas cosas incorrectas para obtener dinero, no te afanes en la porquería, no te afanes en el pecado, no te afanes en el trabajo, no te afanes en las cosas del mundo. Más bien, entrégale tu vida al Señor y el Señor te bendecirá. Y Él pondrá la paz y el gozo en tu corazón para que puedas esperar a la venida de Cristo Jesús. Y si morimos, tener la garantía de ser resucitados para la vida eterna. Y dice: por lo tanto os digo que no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Así que dice el Señor: solamente entrégate a mí, dame tu voluntad y conóceme. Y entonces empezarás a gozar de todo lo que yo te quiero dar. Así que los dejo con esto, el esforzarnos. Hay un dicho que se dice, donde dicen: a Dios rogando y con el mazo dando. La gente lo malinterpreta, es cierto en cierta medida, pero no es totalmente cierto. Y así es Satanás. Satanás dice las verdades a medias y entonces se convierten en mentiras. Cuando dicen a Dios rogando y con el mazo dando, quiere decir, sí, si tienes que trabajar, trabaja. Si lo que hagas, esfuérzate. Pero rogando a Dios que te dé su espíritu para que seas bendecido en todos los aspectos de tu vida. No quiere decir que tengas que darle duro al trabajo y desvélate y trabaja 2 días y no le hace que no estés dormido. Tú afánate y trabaja porque te van a doblar el sueldo. Eso no es, eso es satánico, eso es cosas del mundo, cosas de Satanás. El Señor dice: entrégate a mí y yo te bendeciré. Hacer la obra de Dios es mucho más importante que cualquier otra cosa. Dice Santiago 4:4, lo vamos a leer, había dicho que era la última, pero vamos a leer esta, donde dice Santiago 4:4, aquí está. Dice: oh almas adúlteras, alma es un ser humano, no tenemos un alma dentro, y eso me gusta repetirlo porque hay mucha gente que piensa que tenemos algo dentro, un alma, y es la que se va al cielo cuando uno muere, y eso es falso. Nosotros somos un alma viviente, somos un ser humano, un alma, pues sí, un alma es un ser humano. Dice: oh almas adúlteras, es como si dijera: oh humanos adúlteros, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Tú tienes que elegir entre el mundo y Dios, entre lo santo y lo profano, entre lo bueno y lo malo. Así que te dejo con esto. Esfuérzate y sé valiente, obra para el Señor y entonces el Señor te bendecirá. Que Dios te bendiga.